Bueno, vamos a dar paso a esta cuarta mesa que se llama El rol de la sociedad civil en la construcción de un nuevo paradigma. Si hay algo que enseña el estudio de la historia contemporánea es que los grandes cambios sociales son los que han estado en profunda sintonía con la sociedad civil. En esta sintonía, el cuerpo social organizado ha jugado sin duda un papel central en defender y difundir la cultura canábica en sus variadas expresiones. No en vano, la planta es reconocida y utilizada por comunidades de hace miles de años. Es ese cúmulo de sabidurías y experiencias el que se expresa en el quehacer de las organizaciones sociales dedicadas a este tema. De cara a la evolución en los modos de producir, de consumir y de relacionarse, es tiempo de reafirmar este liderazgo colectivo. En esta mesa participaré yo misma, aunque no me debía presentar al principio, pero así está puesto acá, bueno, como directora ejecutiva de Fundación Daya. Polita Pepper, Janlisi Garibay, pero Polita Pepper, un aplauso para ella, por favor. Ella es licenciada en Antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, coordinadora de vinculación académica y tallerista de la Asociación Civil Canativa, Asociación de Estudios Multidisciplinares de Plantas Medicinales y Enteógenos, coordinadora académica del Foro Latinoamericano de Cannabis Social y también colaboradora de las revistas de cultura canábica Cáñamo, Weed y Haze. Asimismo, es parte de la Red Latinoamericana de Mujeres Canábicas que continuamente difunde los beneficios y el potencial de la planta. Parte del grupo motor de la Red Latinoamericana de Mujeres Canábicas desde su creación en el 2016. En segundo lugar tenemos en tercer lugar, fui primero, Paulina Bobadilla, presidenta, como decíamos, y fundadora de la fundación hermana de Fundación Daya, que es Fundación Mamá Cultiva. Como madre de Javiera, una niña diagnosticada con epilepsia refractaria, con esclerosis tuberosa, Paulina se inició en el uso medicinal del cannabis al alero de Fundación Daya, y esto la llevó a fundar Mamá Cultiva. Esta fundación reúne a madres y padres que cultivan cannabis para el tratamiento de sus hijos e hijas. Esta tarea se ha multiplicado, existiendo hoy Mamá Cultiva México, Mamá Cultiva Colombia, Mamá Cultiva Paraguay, Mamá Cultiva Perú y Mamá Cultiva Argentina. Mamá Cultiva está vinculada a Fundación Daya en una sinergia colaborativa que intenta entregar apoyo a todas las familias que lo requieran. Como cuarta expositora tenemos a nuestra querida Cecilia Alvarado, directora y fundadora de Mamá Cultiva México, desde 2017 en alianza con Fundación Daya y Mamá Cultiva Chile para el desarrollo de actividades y proyectos orientados a promover el uso y autocultivo de cannabis medicinal como medio accesible y seguro para las familias. Su trabajo busca impulsar la investigación científica. Ya. Bueno, son las cosas que ocurren. Para informar y asesorar a instituciones públicas, privadas. Era para que apareciera eso. Muy bien, ya. Públicas y privadas, y asesorar a instituciones públicas y privadas, ya lo dije, y a la sociedad en general sobre los avances, las propiedades y usos medicinales del cannabis y sus derivados. En quinto lugar tenemos a Luis Quintanilla, químico de la Universidad Andrés Bello, presidente y fundador de la Corporación Dispensario Nacional, primera asociación constituida de cultivo colectivo en Chile, creadores del modelo de cultivo cooperativo de la Federación Chilena de Colectivos Canábicos, FECHIC. Un aplauso para él, por favor. Y por último, pero no por eso menos importante, nuestro querido Nicolás Espinosa, activista histórico del cannabis en Chile, coordinador general de Movimental e impulsor histórico de la Marcha Cultiva tus Derechos, evento que anualmente reúne a cientos de miles de personas que se movilizan por el derecho al cultivo de cannabis en nuestro país. Lo recibimos también con un fuerte aplauso. El pasador de diapositivas, ¿quién lo tiene? Pablo Padilla, ¿lo tenías en tu bolsillo? Lo necesito ahora para mi presentación. Por favor, si alguien ve a Pablo Padilla, que él lo tenía, y que pongan mi presentación, por favor, porque si no, no podemos avanzar. Necesito las láminas. Ahí viene. ¿Y está puesto? Ya. Gracias, Caco. Nuestra periodista, Carolina Aliaga. Gracias. Y agradecemos también a todo el equipo Fundación Daya que está trabajando, pero desde muy temprano y desde hace muchos días, muchas semanas, para que esto pueda ser una realidad, un evento de estas características. Sí, muchas gracias. Por ahí alguien nos preguntaba alguna vez, ¿qué productora les hace el seminario a ustedes? No, ninguna productora, lo hacemos nosotros, absolutamente nosotros, a pesar de la magnitud que tiene, porque es parte de nuestro trabajo colectivo y es parte de lo que consideramos como nuestra misión de educación y difusión hacia la comunidad. Para dar un poco de contexto a esta
a esta presentación, a esta mesa, ¿cierto?, que habla del rol de la sociedad civil, de las organizaciones. Es importante mostrar estas imágenes, que no se ven tan bien a lo mejor con la luz, pero tiene que ver como algo que ya mencionábamos, las marchas que se vienen haciendo hace tantos años en Chile, algunas imágenes de la marcha del 2018, es decir, vemos una ciudadanía que toma este tema, que lo abraza, que sale a las calles, que se manifiesta, y como los cambios todavía no son los que necesitamos, seguimos marchando, y el 2019, no me quiere hacer caso esto, ahí está, ajá, se me adelantó mucho. Ay, ahí está. El 2019 también marchamos, por supuesto, hay vemos algunas imágenes, con la particularidad que esta marcha también se suman médicos, como el doctor Diego Cruz, que está arriba del escenario, y este nuevo actor que ya hemos presentado, que es don Pedro Neira, el presidente de Cultiva Salud, y la Fundación Tata Cultiva, que abogan por la libertad terapéutica de la tercera edad. Sin duda, un importante actor que se suma a esta movilización social. Como vemos, los que estamos impulsando estos cambios, la transformación y las regulaciones necesarias es la sociedad civil organizada. Esto no viene propuesto desde el Estado ni de las autoridades de salud, sino que desde la sociedad civil que se organiza para seguir avanzando. Está bien mañoso esto, ¿eh? No sé para dónde apuntar, si para allá, para acá, para acá. Ahí. Bueno, esta lámina, que también la voy a mostrar mañana, pero nos parece que es fundamental, porque todos los que formamos parte, por ejemplo, de la Federación Latinoamericana de Cannabis Medicinal, todos los que formamos parte de las principales agrupaciones que hoy día trabajan con cannabis medicinal en Chile y en el resto de Latinoamérica, tenemos esto como un pilar fundamental. Las 3 vías de acceso al uso medicinal del cannabis. Las 3 vías de acceso que, por supuesto, comienzan con el autocultivo como derecho fundamental, democratizador del acceso y regulador de la industria. Ahí donde tenemos el autocultivo permitido, la industria abusiva fracasa, no prospera. Nadie va a pagar $1000 por un producto, ¿cierto?, que lo puede cultivar en el jardín de su casa. Por lo tanto, es un regulador de la industria. El cultivo comunitario, la Asociación de Derecho Privado sin fin de lucro, también, tal como es el caso de lo que ha ocurrido en Chile, es fundamental para asegurar la autoprovisión continua de sus miembros y permitir acceso a personas postradas o inhabilitadas, ya sea de plantar o de comprar. Y por último, como tercera patita de las vías de acceso, está el rol de la industria, la producción de fitofármacos en base a la planta completa para generar una gama de productos estandarizados de bajo costo. Es decir, los de alto costo no entran dentro de este esquema. Este esquema exige que sean de bajo costo. Idealmente que pudiéramos caminar hacia un recetario magistral para formulaciones personalizadas y la oportunidad de generar una nueva industria nacional y de exportación que genere trabajo, valor agregado y que dinamice nuestra economía. Y la industria, esto es importante entenderlo, y cómo se engarza con el rol de las organizaciones sociales, debe ser un complemento y no un reemplazo de prácticas y saberes instalados con éxito en América Latina. No puede ser que la industria pretenda pararse sobre los hombros del trabajo realizado por las organizaciones y querer eliminarlas y ocupar ese lugar. Tiene que ser un rol complementario al trabajo de las organizaciones sociales. Y justamente a eso obedece el lanzamiento de la Federación Latinoamericana de Cannabis Medicinal, en que queremos en conjunto elaborar la mirada, diseñar cuáles son las estrategias para que el cannabis medicinal avance en nuestra región. Esto ocurrió hace 2 años y ahora estamos reimpulsando el trabajo de FEDELACAN. Aquellas organizaciones con personalidad jurídica que abracen estos 3 principios y que todavía no formen parte, por favor, comuníquense con nosotros para que los integremos y este colectivo, que es la Federación Latinoamericana de Cannabis Medicinal, tenga cada vez más fuerza. Ahí está. ¿Y por qué esto el autocultivo tan en el centro, los cultivos colectivos o solidarios tan importantes? Porque es la autogestión en América Latina la que ha respondido a las urgentes necesidades de la comunidad. Ahí vemos un pantallazo de imágenes de distintos países de nuestra región que recoge la prensa, que recoge los medios, en que la petición es la misma, ¿cierto? Que se respete el derecho al autocultivo. Lo piden en Argentina, en Ecuador, en Paraguay, en Brasil, en México, en Panamá, que todavía están lejos de lograrlo, con una regulación realmente que solo favorece ni siquiera a la industria, sí, sino que a la gran industria, por los montos que exige para poder participar. Pero hay que entenderlo, la autogestión ha sido fundamental. Y tal como lo dice nuestro querido doctor Magdalena, que ya tuvimos la oportunidad de escucharlo antes y mañana va a estar con una ponencia más larga en la jornada del día sábado, el autocultivo es una red de salud pública.
Es decir, esta ha sido la realidad latinoamericana. El autocultivo y los cultivos solidarios son los que han permitido que miles de pacientes se beneficien del uso medicinal de la planta de cannabis. Y querer negar, invisibilizar esta realidad, la verdad es que querer tapar el sol con un dedo. Afortunadamente, cada vez son más los colectivos, las familias, los grupos que han aprendido a cultivar y siguen estando presentes los cultivadores dispuestos a enseñarles, a empoderar y capacitar a quienes quieran transitar por este camino del uso medicinal del cannabis. Y con esto ya... ¡Ay! ¿Seré yo? Es probable. Tengo como un magnetismo para que me fallen las cosas electrónicas a mí, pero increíble. Soy demasiado natural, parece, no, esto de lo electrónico no. Perdón. Se van algunas imágenes atrás. Bueno, estas imágenes corresponden a los talleres. ¿Por qué las mostramos? Porque justamente este tipo de encuentros, de instancia, que muchas veces se ha dado en los patios, en los jardines de las casas, de las madres, de los mismos pacientes, de quienes están apoyando esto, es que surge ya desde el año 2014 esta práctica comunitaria de juntarnos y reunirnos para traspasar información, experiencia y conocimiento entre los propios pacientes, con los terapeutas y médicos también. Pero esto es fundamental, porque estas instancias no solo nos permiten aprender efectivamente a preparar estos productos artesanales de buena manera, sino que nos permiten generar lazos, tender puentes, tejer redes entre los diferentes actores, sensibilizándonos y entendiendo que estamos en el mismo camino, en la misma lucha. Muchas veces lidiar con difíciles enfermedades de forma aislada, muchas veces las madres cuidadoras quedan realmente atrapadas en sus casas sin poder ni siquiera trabajar, y eso va generando una gran sensación de aislamiento, de soledad. Entonces, estos encuentros permiten encontrarnos, vernos a los ojos con otros que están transitando por los mismos caminos, sufriendo las mismas dificultades que sufrimos nosotros. Y por eso son tan importantes y los seguimos rescatando. Y por eso es parte de las prácticas cotidianas de Fundación Daya, los talleres colectivos para enseñar las técnicas tanto de autocultivo como de preparaciones artesanales. Como contaré mañana, de nuestros más de 35.000 pacientes, el 72% accede vía autocultivo. O sea, es viable, resulta, funciona. Puede que nos cueste un poco al principio, puede que nos equivoquemos, pero si tenemos un cultivador amoroso o una madre que ya haya aprendido, ¿cierto? Y que esté dispuesta a transmitir su información, su conocimiento, sin duda que podemos seguir avanzando en esta dirección. Ay, pesado. No quiere. Ahí está. Bueno, y se me pasa de largo, ¿cierto? Bueno, estaba mostrando justamente Mamá Cultiva como un ejemplo de organización social que ha tenido una vocación sin fronteras, que no ha querido guardarse su información y sus conocimientos solo para el grupo fundador, para las primeras, sino que expanden esto no solo dentro del país, sino que también avanzan y llevan este mensaje y este empoderamiento, particularmente de las madres, a través de toda América Latina. Agradecemos esta hermosa portada de la revista THC, que sin duda también desde el otro lado de la cordillera ha estado cubriendo lo que es el avance de Mamá Cultiva, que por supuesto también llegó a Argentina. Como si logro pasar esto, ya. No, de verdad está difícil. Pucha, ¿por qué me pasan estas cosas? Ay, ahí está, ya. Bueno, el mapa de cómo Mamá Cultiva justamente ha ido creciendo y expandiéndose a los diferentes países y cómo hemos viajado con mi querida Pauli, nos ha tocado salir a recorrer el mundo llevando este mensaje, llevando toda esta información, traspasando esta esperanza, esta idea de que es posible. Si nos organizamos y colaboramos y trabajamos unidos como un solo cuerpo, sin duda que es posible. Y es lo que ha pasado con esta organización. Hemos estado ahí una imagen de cuando estuvimos en Brasil, otra cuando estuvimos en España, con Cristina Sánchez, con Mara Gordon. A las dos les mandamos un inmenso saludo y cariño. Sabemos que están viendo por streaming, sabemos que están siguiendo lo que pasa en este evento, porque ellas son parte también de nuestra íntima familia canábica mundial, porque la verdad es que es una red de amigos a nivel del mundo entero que estamos generando entre quienes compartimos esta visión, esta mirada de avanzar con el uso medicinal del cannabis. Y vamos a ver si me quiere pasar la próxima. Este fue el Colmed. Yo caché. Estuvieron ahí. No quiere pasarme. Ahí sí. Ay, no. Ya. Bueno, cuando hablamos de tejer redes internacionales, justamente, nos referimos, perdón. Ay, no. Ahí está. Algunas de las agrupaciones, ¿cierto?, que son las que han impulsado este avance. Por eso es que en esta mesa se trata justamente del rol de la sociedad civil
Entendámoslo, tengámoslo claro. En todos nuestros países ha sido la sociedad civil organizada la que ha empujado estos cambios, estas transformaciones. No han sido los estados, no han sido las autoridades sanitarias, sino que esto surge de la experiencia directa de los pacientes. Y déjeme decirle que los últimos en subirse a este bote fueron los médicos. Cuando empezaron a ver que efectivamente sus pacientes llegaban mejor y les contaban que estaban usando cannabis medicinal, ¿cierto? Ahí empezaron a interesarse y a formarse. Cuando partimos Fundación Daya el año 2013, no había ni un médico dispuesto a trabajar aún con nosotros. De a poco eso fue cambiando justamente a partir de los resultados que veían en los pacientes que de forma autónoma empezaron a experimentar con el uso de esta planta. Incluso lo que hoy día vemos como el desarrollo de la industria se nutre de los resultados que se generan a partir de las prácticas comunitarias como son el autocultivo y el cultivo solidario y el cultivo colectivo. Acá solo un semblanteo, son muchas más las organizaciones y aquí vemos una... Para el otro lado, ahí vemos, acá vamos a ver una lista, si es que esto me lo permite. Ahí sí, vamos a la siguiente. Ahí está. Solo un listado, obviamente no los voy a leer, de las fundaciones y organizaciones que están hoy día presentes acá. Esto nos da cuenta de la fuerza colectiva, de cómo de lo que se trata es seguir trabajando de manera conjunta, aunada, con el firme compromiso, con la firme mirada puesta en nuestra misión, que es el amor compasivo, que es abrir caminos de alivio y amor para todos aquellos que lo necesiten. Y con este propósito, múltiples organizaciones siguen avanzando en lo que es el uso medicinal del cannabis. Yo con esto ya termino, sí, y les doy las gracias dando esta introducción para darle entonces ahora la palabra a nuestra querida Polita Pepper. Muchas, muchas gracias. Gracias, Ana María. Gracias a Fundación Daya por esta invitación. Y bueno, quisiera comenzar esta intervención de la mesa. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en la construcción del nuevo paradigma? Y situándonos en la realidad latinoamericana, es indudable que ha sido precisamente gracias a la visibilización de las madres que se vieron en esa necesidad urgente de acceder por mano propia al cannabis para sus familias, que detrás de ellos fuimos nosotras cultivadoras, formamos asociaciones, fuimos cultivadores y fuimos otra sociedad civil, ¿no? El empoderamiento de las familias latinoamericanas, de esas madres, que no hay nada más poderoso que la imagen de una madre reivindicando su derecho y el de su familia. No hay nada más poderoso que eso en el mundo, ¿no? Y en Latinoamérica mucho más. Entonces, detrás de ellas fuimos un montón de asociaciones, nos constituimos como asociaciones para acompañar esos procesos y tratar de visibilizar otras realidades. En ese sentido, la construcción del nuevo paradigma es en el cannabis en Latinoamérica comenzado desde abajo, por el pueblo, por las madres, por las familias, reivindicando el derecho a la autodeterminación de cómo atenderse a sí mismas o a sus familias. Entonces, es ahí que está la base del modelo del empoderamiento de la sociedad civil en cuanto al paradigma latinoamericano, de abajo, desde el pueblo. Entonces, partiendo de allí, quisiera poner un poco en contexto el caso de mi país. Yo vengo de México. Y en el caso de México, la geopolítica de producción y distribución de ilícitos, México es un país productor, es uno de los 5 mayores productores de marihuana, y al 2019 nuestros representantes políticos siguen haciendo, hay ahora un nivel de foritis, foros y discusiones y encuestas, y todos los días hay un foro y un senador hablando y un fumador y un senador cuestionando, todos los días. Y la pregunta es, ¿será que México está listo para el cultivo de marihuana? Bueno, además de que no solo estamos listos, sino somos productores históricos de marihuana, somos un país con una diversidad indígena que el Estado reconoce 70 diversidades étnicas distintas, ¿cierto? El índice de pobreza en México es del 50%. 50% de la población en México es empobrecida, y de ese 50, 11% vive en pobreza extrema, que según los índices que ellos mismos crean, es con ingresos menores a $1 por día. La ley de cannabis medicinal que México tiene del 2017 permite la libre importación de todos los derivados del CBD que se produzcan en Estados Unidos principalmente. Caso curioso, ¿no? En mi país se dice tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Bueno,
tenemos el derecho a la libre importación de derivados de CBD hasta con 1% de THC. Otros datos importantes sobre mi país, los costos sociales de la guerra a las drogas. Hay 25 millones de personas, que eso representa más o menos al 20% de la población, que son víctimas directas de cualquier hecho delictivo vinculado a ese paradigma prohibicionista de la guerra contra las drogas. Y eso no afecta solo a todas las capas de la sociedad, sino afecta a un 34% de las empresas que también tienen sus percances. Ante esto, el Estado mexicano decide que se invierte el 20%, 21% precisamente del PIB, que es el Producto Interno Bruto, para atacar el costo de la violencia de la guerra contra las drogas. Eso es más o menos $1,700 al año por cada mexicano y mexicana que nuestro Estado invierte en combatir la guerra contra las drogas. Bueno, datos interesantes. Ante esto, la guerra contra las drogas en México ya tiene más de 250,000 asesinados y asesinadas y desaparecidos. Es un país campeón en desaparecer gente. De esos 250,000 asesinados únicamente entre 2006 y 2018, que tienen que ver con la guerra contra las drogas. No estamos hablando de las 9 mujeres que se matan al día, ni todas las otras vulneraciones sistemáticas del Estado mexicano contra los derechos humanos básicos. Eso nos coloca en una situación de crisis humanitaria sin precedentes. México vive en guerra, México está en guerra, y muchos el tema de la guerra, de los costos de la guerra, tienen que ver con seguirse aforrando un modelo que, si bien ha fracasado en todo el mundo, como es el modelo prohibicionista, ha fracasado de manera abundante todos los días en México. Ahí quería poner en cuestión quiénes son los cultivadores y las cultivadoras de México. Son principalmente, como país productor, esas comunidades indígenas, campesinas, precarizadas, racializadas y pobres. Esa es la gente que nuestro país cultiva. Nosotros somos un país que está entre los 5 países más productores de marihuana en el mundo, y quien mayormente produce no somos únicamente los cultivadores y cultivadoras de ciudad, ni las asociaciones, ni los grupos importantes de madres, ni los jóvenes de las ciudades, son los indígenas y campesinos. En ese sentido, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en los países productores, y en particular el mío, que me atraviesa de manera importante? Y quería poner en consideración algunos puntos a reflexionar. El primero sería trabajar sobre la educación como base de toda transformación social. La educación es una herramienta de transformación poderosa, y sin educación no vamos a transformar el paradigma. La siguiente sería considerar la reparación y el resarcimiento de las poblaciones vulneradas, porque las poblaciones no son vulnerables, son vulneradas sistemáticamente y todos los días por un Estado que abandonó al campo mexicano hace 20 años ya, donde el cultivo de cannabis no es una opción de vida en un acto de libertad, como puede ser en una persona de ciudad con un privilegio como el que yo tengo, ¿cierto? Las comunidades indígenas y campesinas productoras en México no eligen cultivar ilícitos, y a veces esa decisión depende de su vida, ¿cierto? Entonces, no se puede regular sin incorporar, resarcir, reintegrar a la industria legal del cannabis a esa gente que es la más afectada históricamente por la guerra contra las drogas. El siguiente seguiría, compartiendo con todas las asociaciones aquí presentes, garantizar el acceso universal y democrático a través del autocultivo y el cultivo comunitario, y por supuesto no olvidar un modelo mixto que permita el desarrollo de una industria nacional a precios justos. Y bueno, me estoy excediendo del tiempo. Finalmente, invitar a reflexionar acerca de, ahora que tenemos la oportunidad de desarrollar esta industria de cero desde la legalidad, porque en mi país esa industria está muy bien desarrollada por el narco hace ya bastante tiempo, pensar en modelos sustentables, sostenibles, sociales, agroecológicos, permaculturales, que convivan con los saberes de nuestros pueblos históricamente productores, donde sean ellos, donde tengan agencia, porque ellos ya son los productores de ilícitos, donde ellos tengan agencia, y esa agencia en el cultivo, en la economía ahora legal del cannabis, tenga la posibilidad de colocarles una vida digna, como decía la compañera, de un buen vivir, una vida digna para esos campesinos que viven abajo de la línea de pobreza, y eso es menos de $1 al día para vivir.
cuando los productos de cannabis, por ejemplo, los más baratos están por ahí de los $200. A eso no accede nadie, ¿cierto? Bueno, un modelo regional. La invitación también es a reflexionar el rol de la sociedad civil en empujar, construir, agitar un modelo regional que tenga una perspectiva decolonial, donde nosotros los países históricamente productores de materias primas, es América Latina que le duele a Magdalena como nos duele a todas, tenga la capacidad de tener agencia de la producción, distribución y que genere vida digna de sus propios recursos, de la riqueza de nuestros pueblos para nuestros pueblos, ¿cierto? La horizontalidad del modelo de producción, la autogestión y autodeterminación, donde las poblaciones tengan soberanía no solo alimentaria como de la agencia de las producciones de los cultivos de cannabis, no, se trata de solamente legalizar y tener un modelo donde las poblaciones indígenas sean ahora la mano de obra, como siempre, de los monocultivos de cannabis de empresas transnacionales. Se trata precisamente de contemplar un modelo donde todos tengamos una participación y esas comunidades históricamente productoras tengan un lugar que tenga posibilidad de tener una agencia, ¿cierto? Y bueno, para finalizar mi presentación, un agradecimiento absoluto a Daya, que es el semillero de todas nosotras, como de muchas otras asociaciones, y quería decirles una frase con el corazón sentido que se usa bastante en mi tierra por la gente que lucha, y estaba para Daya, para Mamá Cultiva y para esa gente, porque hoy día es inaceptable que siga habiendo presos y presas para plantar, como es inaceptable que si las cárceles latinoamericanas, las mexicanas particularmente, estén atascadas, abarrotadas de gente que está, de mujeres que son mulas, de campesinos que son pobres, que no saben ni siquiera castellano y que son agarrados por transporte mínimo, cuando vivimos en un país, al menos el mío, donde el Estado es narco, está coludido en todos los niveles de gobierno con ese tipo de producción que prioriza el enriquecimiento de esos grupos criminales y prioriza que los canabicultores y las canabicultoras históricas de nuestro país sean quienes menos se ven beneficiados de ese paradigma prohibicionista. Ahora que estamos intentando regular, dando el paso, que sean ellos los primeros, porque son ellos la gente de la tierra y lo han sido siempre. Bueno, finalmente, esa frase que usa la gente de la tierra para Fundación Daya y para todos y todos los que luchan por la libertad de la planta. Nos quisieron enterrar, pero no sabían que somos semilla. Gracias. Muchas gracias, Polita. Muchas gracias, un placer escucharte hoy día, un placer tenerte aquí en esta mesa, en este panel, sin duda que un gran aporte. Y ahora seguimos con Paulina Bobadilla, presidenta y fundadora de Mamá Cultiva. Un aplauso fuerte para Paulina. Gracias. Un orgullo, un honor estar con tremendo panel. En realidad las mesas de hoy han sido increíbles. Increíble escuchar al doctor Magdalena, un neurólogo con un corazón que quisiéramos que los chilenos tuviesen. Para nosotros ha sido muy dura esta lucha, sin duda. Junto a Ana María ya cumplimos 7 años que pensamos que yo principalmente pensé que iba a ser una lucha corta, que el gobierno en ese tiempo empezamos con el primer gobierno de Sebastián Piñera y empezamos a trabajar en diferentes mesas y teníamos muy buena llegada, muy buenas respuestas y resulta que no llegamos a nada. Empezaron a pasar los años y seguimos aquí luchando y hoy con mucho miedo de muchas familias, la verdad, familias muy angustiadas por la persecución que nos han hecho estos días. Ha sido bastante feroz, pero nosotras tenemos más fuerza y tenemos la convicción de que estamos en el lado correcto. En el lado correcto porque creemos que ninguna familia tiene que seguir sufriendo, tiene que sufrir por no poder comprar los medicamentos que la industria farmacéutica nos quiere imponer. Sobre todo acá en Chile, acá las sociedades médicas están muy coludidas. De verdad que nos duele demasiado y que algunos senadores tengan hoy la ley de cultivo seguro frenada, que nosotros buscábamos solamente esa ley para complementar lo que ya tenemos en una ley 20.000 que permite el cultivo para todo uso.
Y lamentablemente no ha sido así, hemos retrocedido, pero nos damos cuenta que seguimos más fuertes que antes, que hay mucha gente, muchas asociaciones que están dando todo en países más prohibicionistas que el nuestro para que las familias puedan tener un alivio y no tan solo en las familias con niños con epilepsia refractaria, como empezamos acá en Chile. Empezamos junto a Ana María y la gran cantidad de personas, de familias que llegaban, eran madres desesperadas, abandonadas por su entorno, por su familia, y que encontramos en Ana María un apoyo que fuimos a pedir primeramente a los médicos de nuestro país, a las sociedades científicas, a las universidades. No tuvimos la suerte que tienen las compañeras en Argentina, que allá están todos los actores funcionando. Acá ha sido un poquito más difícil. Pero hay universidades que ahora están midiendo, están trabajando y que están dando el respaldo que buscamos durante años. Si bien el camino ha sido complejo, cada día se unen más las fuerzas y creo que hoy todas las asociaciones tenemos que estar más fuertes que nunca y no mirar precisamente los errores que hayamos cometido, sino que ver qué es lo que nos une. Porque para salir adelante y que ninguna familia sea criminalizada, no podemos estar lidiando con egos personales. Porque la verdad eso hay que dejarlo en el cajón. Tenemos que estar unidos, mirar para adelante y sacar la garra, la fuerza que tiene cada uno. Acá nosotros tenemos en nuestro país líderes políticos comprometidos con la ciudadanía. Yo vivo en Quilicura y tenemos un alcalde que junto a Ana María golpeamos la puerta hace 7 años atrás y nos dijo, vamos, aquí estamos. Hoy nuestra comuna sacó un libro que se llama Valientes, y son relatos maravillosos de 22 mujeres adultas mayores que ya no encontraban ningún alivio, ¿verdad, Ana María? Fue sorprendente el lanzamiento de ese libro en donde mujeres estaban postradas, no podían tomar a sus nietos, no podían disfrutar de una comida familiar. Y hoy, gracias al cannabis medicinal, justamente al cannabiol, el que hoy está siendo bloqueado por este gobierno indolente, que no se pone en el zapato del que sufre, van a tener un retroceso, justamente como lo decía anteriormente Ana María. Qué terrible quitarle la salud y el derecho a disfrutar a una abuela, quizás sus últimos días, del disfrutar de sus nietos en una caminata. Para nosotros ha sido feroz esto que está pasando, pero tenemos más fuerza. Tenemos más ganas de seguir adelante y ya empezamos los operativos en Quilicura junto a Fundación Daya con médicos y ahora esos pacientes van a cultivar. Si bien no era su primera opción, pero lo van a hacer porque lo necesitan. Y pese a que hagan una y otra nota del terror en contra del cannabis medicinal, en contra de esta planta, las familias nos unimos más que nunca. Así que la invitación es a seguir de pie, a seguir luchando, a abrazarnos y seguir para adelante, porque para atrás jamás. Muchas gracias. Muy bien, Paulina, ni un paso atrás, solo seguir avanzando. Esa es la idea y es el compromiso de todos los que estamos hoy día aquí presentes en esta sala y que representamos a tantos otros más que o nos están viendo por streaming, saludamos a la gente que está siguiendo esto por streaming y tantos otros más de los cuales nosotros somos voces y representantes. Muchas gracias. Y ahora seguimos con Cecilia Alvarado de Mamá Cultiva México. Fuerte aplauso para ella. Gracias. Bueno, principalmente quiero darle las gracias a Ani. Es el segundo año que estamos por acá visitándolos. Y bueno, es muy triste ver que hace un año estuvimos acá y se veía un gran avance y encontrarte día a día con esa campaña que se ha desatado en contra de todo el trabajo que realiza Fundación Daya. Hoy por hoy tuve la oportunidad de estar presente en la primera certificación como terapeuta canábico y de ahí fue
sorprendente porque realmente no conocíamos el trabajo ya vaya en el campo de cómo lo hacen, y realmente me voy con el corazón lleno porque es impresionante que todo ese amor que tiene Ani bajó a todos y cada uno de los que están en Fundación Daya. La importancia que tiene el terapeuta canábico es enorme porque es el primer puente del paciente hacia el médico, y es algo que tal vez muchos no lo habían considerado con esa importancia. Entonces, lo único que te puedo decir, Ani, pues es que siempre fuerte, siempre con el apoyo de todos y cada uno de los que estamos allá en otros países, porque tú eres Fundación Daya es el referente número 1 hasta hoy en día en cuanto al tema del uso medicinal de la cannabis. Muchas gracias por toda esa gran labor que has hecho. Y bueno, pues mucha parte de lo que sucede en nuestro país, pues aquí nuestra compañera ya, ¿qué más les podemos decir de lo que estamos viviendo? El que se han presentado más de 17 iniciativas y pues que seguimos igual, solo dándole la vuelta a la hoja, que solo nos siguen haciendo más y más largo el camino. Y pues que no generan absolutamente nada, no siguen teniendo en el exilio, seguimos ahí, y lo único que están generando es que siga creciendo un mercado ilegal, que se ha triplicado el mercado negro en cuanto a la venta de aceites, poniendo en riesgo la salud de todos, de las personas que acuden desesperadamente a esto. Entonces, pues, ¿qué es lo que le puedo decir a toda esa parte que le corresponde darnos? Lo que necesitamos en cuanto a la salud? Pónganse a trabajar, pónganse del lado de las personas que estamos acá, pónganse del lado de los pacientes. Yo lo único que puedo decir es, vamos a seguir cultivando con ustedes, sin ustedes y pese a ustedes. Muchas gracias, Cecil querida, muchas gracias, la voz de las madres también desde México, que bueno, que Polita ya retrató muy bien la situación y se complementa entonces la mirada. Y vemos entonces que los desafíos en toda nuestra América Latina son los mismos, los escollos, las dificultades son las mismas, con algunos matices, pero también nuestra meta y nuestro foco es el mismo, y en la medida en que trabajemos unidos, sin importar las fronteras, no importa de qué país seamos, pero compartamos el mismo sueño, el mismo ideal, sin duda que vamos a poder seguir avanzando. Luis Quintanilla, toda suya la palabra, mi querido compañero. Muchas gracias. Primero también, igual que todo acá, agradecer a Ana María, Fundación Daya, por la invitación. Es primera vez para nosotros que estamos acá. Muchas gracias. Antonio también, gran evento, magno evento que organizó, así que muchas gracias a él también. Y bueno, más que hablar en torno a lo que habla la mesa, me gustaría contar una pequeña historia de cómo ha funcionado con nosotros a través de los años. Nosotros somos la primera corporación de usuarios medicinales de cannabis que se fundó aquí en Chile entre el 2015 y el 2016 aproximadamente. ¿Cómo nació esto? Porque al finales del gobierno de la presidenta Bachelet, en el año 2015, el gobierno envió un decreto, el decreto 84, que reconocía el uso terapéutico del cannabis en Chile. Entonces, junto con otras personas que llevamos mucho tiempo en esto, tomamos todos los puntos que teníamos sobre la mesa y los pusimos sobre una pizarra y dijimos, bueno, ahora el uso terapéutico está avalado por el gobierno, ¿cierto? Está reconocido. Tenemos herramientas que nos entrega el Estado para organizarnos de forma dentro de la sociedad civil. Y también tenemos una ley que nos dice un montón de diferentes características o normas que debemos cumplir, y todas las penas del infierno nos van a caer, a excepción de que estuvimos cultivando para nuestro uso personal, exclusivo, próximo en el tiempo, o para un tratamiento médico. ¿Ya? Entonces dijimos, hey, esto se puede hacer, es válido, establece un marco legal. Y así es como nació Dispensario Nacional. Existe mucha desconocimiento en torno a las asociaciones canábicas, más que nada por el nombre que eligen tener. Existen diferentes modelos de asociaciones canábicas en el mundo. Tenemos los coffee shop en Holanda, tenemos el modelo uruguayo, que es muy parecido al de acá, tenemos el modelo californiano, en donde tienen los dispensarios,
Pero acá en Chile nos dejamos llevar por un error que quizá es un tema de lenguaje, en que al escuchar la palabra dispensario o un club o lo que sea, lo primero que pensamos es en este retail norteamericano, ya en el que tú vas, estilo, no sé, la Polar, llega, te elige una flor bonita y compro mi marihuana, estoy listo, me voy a mi casa y fumo tranquilo. Acá esto no es así, acá esto es cooperativo, es privado, es exclusivo y es terapéutico, ¿ya? ¿Cómo nace esto durante los años? Es que las personas vienen a las asociaciones y se hacen parte de este cultivo colectivo, que es un autocultivo, pero para muchas personas, ¿ya? ¿Cómo nace esto? Es porque no todos pueden cultivar. Por lo general, cuando el paciente o el familiar de la persona enferma llega a la consulta, ya sea canábica o con un doctor externo, ¿qué es lo que le dicen? La única forma de obtener cannabis es cultivando. Lamentablemente hay personas que no pueden esperar 3 meses o no pueden esperar 6 meses, porque para tú poder esperar 3 meses tienes que comprar insumos, semillas, carpa y otras cosas más. Aparte de eso, nadie te garantiza que el cannabis que vas a obtener te va a alcanzar para cierta cantidad de tiempo. Entonces ahí nacen las asociaciones canábicas como una forma de poder entregar medicina dentro de este marco legal vigente entre medio de una cuerda floja, de una forma más legal posible, ya que todo pertenece a todos y se trabaja cooperativamente para mantener tanto el cultivo como administrativamente a la asociación, ¿ya? Ha sido una lucha grande durante estos 4 años ya. Hemos sido allanados por la PDI tratando de demostrar el gasto fiscal y el gasto fiscal innecesario en todo este tipo de procedimientos hacia usuarios medicinales. Nos transformamos en el mejor ejemplo, porque cuando a nosotros nos allanaron 38 efectivos de la PDI, ¿ya? En nuestra casa rompieron todos los cojines de nuestros sillones, buscando armas, dinero, cocaína, otras cosas que no son parte de una asociación canábica. Entonces, existe, como lo que hemos hablado desde un principio, una malinterpretación en torno a la ley por parte de los efectivos policiales. Ahora el Ministerio Público, el Poder Judicial quizás está viendo la cosa de una perspectiva diferente, pero aún así no existe el nivel para capacitar a todos. Entonces siempre va a haber alguien que tiene el prejuicio, siempre va a decir alguien, oh, estos son volados, entonces hay que meterlos presos. Yo me fui preso, al otro día me formalizaron y el Ministerio Público estaba pidiendo prisión preventiva porque era un peligro para la sociedad, siendo que todo lo que se producía dentro de nuestra asociación era un circuito cerrado. Entonces también esto da cabida a diferentes tipos de situaciones en donde aparecen personas que tratan de aprovecharse de este modelo que hemos defendido por mucho tiempo y sacar un beneficio. Las asociaciones canábicas funcionan bajo personalidades jurídicas sin fines de lucro, lo que significa que todos los beneficios obtenidos de la producción o de los socios, de las membresías, se reinvierten dentro de la asociación, ¿ya? Las utilidades no van al bolsillo de nadie, ¿ya? Se reinvierte dentro de la misma asociación para la mejora de los socios, de los pacientes, etcétera, como queramos llamarlo. No hay clientes, ¿ya? Hay muchos rumores en torno a los dispensarios, a las asociaciones canábicas. Las asociaciones canábicas, los dispensarios, los clubes en Chile no tienen dueños, ¿ya? Son pequeñas repúblicas las cuales son administradas por diferentes gobiernos durante diferentes periodos de tiempo, pero el objetivo de la asociación es siempre el mismo y se vela por ese. ¿Cuál es? Poder cultivar cannabis para los que no pueden, ¿ya? A raíz de todo esto y de la creación de la asociación, se crearon muchas otras asociaciones. Aún no existe una estadística concreta de cuántas asociaciones canábicas de cultivo colectivo estarán constituidas en este momento, pero yo creo que ya deben ser más de 100. Funcionando de forma correcta, yo creo que deben haber unas 30. Y de esas 30, algunas nos hemos organizado y creamos la primera Federación Chilena de Colectivos Canábicos, ¿ya? La FECHIC. ¿Qué es la FECHIC? La FECHIC es esta federación que reúne este compendio de las asociaciones más serias, con trabajo más serio durante estos años, y
lo que estamos tratando de hacer es autorregularnos, ya que el gobierno claramente no nos va a regular. Entonces, si no nos regulan, tenemos que autorregularnos, porque si no van a venir otras personas que van a aprovecharse de esto y van a destruir el modelo. ¿Ya? Nuestra responsabilidad es proteger el modelo cooperativo de cannabis, en que todos aportamos a la asociación y obtenemos algo a cambio, que es nuestra medicina, es nuestra parte. Y esto no se va a poder si todas las personas que pertenecen a la asociación piensan que yo voy al dispensario a buscar mi marihuana, ¿cierto? Yo pago mi membresía y voy y listo, no es ningún problema. Si el empoderamiento del usuario no empieza ahora y se empieza a dar cuenta que esto es mío, tanto como la persona que lo cultiva, tanto como la persona que me lo entrega, como la persona que lo envasa, ese circuito cerrado es tan valioso y somos todos responsables de esto, que el modelo se va a chacrear rápidamente si esto no se da a conocer. Entonces, nace la FECHIC, que la misión más importante es acabar con la inseguridad jurídica del cultivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué es lo que ocurre cuando allanan a una asociación canábica? El representante legal, en este caso, al otro día es formalizado, se demuestra que hay algún uso terapéutico, algún uso personal. Gracias ahora a esta nueva perspectiva del Ministerio Público, ya las personas que van con prisión preventiva son pocas, nulas casi, sobre todo cuando son mamás con cultivo en sus casas, ya eso no se ve, son hechos aislados cuando ocurre, pero el único que pierde al final es el usuario. ¿Por qué? Porque allanaron la asociación, se llevaron las plantas, se destruyeron porque es droga, y el usuario, que es parte de la asociación, no puede cultivar. Entonces igual tiene que salir al mercado negro a conseguir su medicina. ¿Y qué pasa en el mercado negro? Te venden lo que hay. Si la persona tiene insomnio y se fuma una variedad sativa, no va a poder dormir en toda la noche. Entonces, esta falta de responsabilidad del mercado negro es lo que nosotros salimos a luchar con la FECHIC. Educar al usuario y a la sociedad en general que esto es colectivo y también es parte del autocultivo. Yo puedo autocultivar en mi casa para mí o autocultivar en mi casa para muchas otras personas. Y autorregular el modelo cooperativo por medio de un manual de buenas prácticas que estamos construyendo, en el que cada asociación se compromete a seguir estas normas, ¿cierto? Sobre todo el circuito cerrado, ¿ya? Eso es lo más importante, que todo lo que se produzca dentro de la asociación tiene que ser para la asociación, bajo demanda de los socios previos. Para finalizar con el tema central de la mesa, en torno al rol de la sociedad civil en el cambio de paradigma, va de la mano de la educación, ¿ya? Si nosotros como asociaciones no nos responsabilizamos por educar al paciente, al usuario, al socio, como quieran llamarlo, a su núcleo familiar en cómo funciona esto, jamás el paciente o el socio o el usuario se va a poder empoderar en torno a esto. ¿Por qué? Porque esto ya no es un empoderamiento de defender el tratamiento utilizado. Esto es un empoderamiento en defender tus derechos y que no sean vulnerados. Esto es posible, es válido y se puede. Y mientras todos nos pongamos de acuerdo en qué es posible, qué es válido y qué es cosa de avanzar, ya las dificultades van a ir bajando con el tiempo. Entonces eso, como conclusión, lo esencial para romper el paradigma es la educación. Las personas que tienen prejuicio son personas que no fueron educadas como nosotros. Le enseñaron, y no es que sean mal educados, que su educación haya sido mala, le enseñaron cosas diferentes de las nuestras. Le enseñaron que esto era una droga, que esto era malo, y que si lo hacía iba a tener conducta rebelde, o iba a ser flojo, o no íbamos a producir. Entonces, ese es el cambio de paradigma, educar a las personas y empoderar al usuario, pero en torno a sus derechos. Esto es tuyo y no te lo pueden quitar. No te pueden quitar el derecho a cultivar una planta que es mucho más antigua a cualquier otro gobierno que se haya creado. ¿Ya? Entonces, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy importante señalar y recalcar
Obviamente, como lo hemos visto y ya lo hemos expuesto en varias oportunidades, estos cultivos colectivos, las agrupaciones, ¿cierto? Cultivos solidarios, clubes de cultivo, como le queramos ponerlo, dispensarios, tienen un profundo sentido. El problema, tal como lo señalaba Luis, son aquellos que han querido aprovecharse de esta figura para un comercio, es decir, un tráfico encubierto. Y eso la verdad es que vulnera el trabajo sostenido, serio y responsable de las agrupaciones que lo entienden realmente como una cooperativa. Lo otro es ponerle un manto para cubrir lo que es un vulgar tráfico, pero disfrazado de una cierta legalidad. Y más aún cuando el expendio en ese sentido es igual de caro que lo que es el narcotráfico franco y llano. Entonces, muy importante hacer esa diferencia y en la medida en que todos somos exigentes y rigurosos con eso, podemos ir aislando esas malas prácticas y que no afecten la reputación de las organizaciones que sí están trabajando de buena manera. Creo que eso es fundamental y sin duda que es un aporte a la ponencia que acabas de hacer y el rol que tienen entonces estos cultivos comunitarios correctos, estos cultivos entendidos como cooperativa. Muchas gracias, Luis, y vamos con el último expositor de esta mesa, nuestro querido Nico Espinosa. Fuerte el aplauso para Nico Espinosa. Hola, hola. Buenas tardes. Voy a tratar de no extenderme mucho porque después del almuerzo los veo a todos un poquito letargados. Bueno, primero que todo, es imposible iniciar mi ponencia. Salí volando de la casa y se me quedó mi ponencia, así que voy a decir un poco lo que me acordé. ¿Ya? Soy un poco distraído. Es imposible empezar hoy ahora ignorando el contexto político actual y creo que Daya está dando clases de ovarios y bolas al hacer esto hoy día acá. Al realizarlo estamos viendo que hay una contra tangible, hay una contra académica y hay una contra vivencial. Y eso yo creo que es lo que más importante de acá. Muchas gracias Ana María, muchas gracias al equipo Daya por no bajar los brazos y hoy día poder estar acá. Ya creo que este es mi cuarto año acá en la mesa social, así que muy feliz. Me encantaría poder decir cosas distintas a las que voy a decir, pero lamentablemente voy a repetir un poco lo que nos ha pasado. Lo que sucede es que el rol de la sociedad civil para un cambio de paradigma generalmente se pensó desde el punto de vista de la normalización. ¿Ya? Creo que nosotros hemos cumplido con el objetivo de normalizar, ha sido eficiente en ese sentido, basta con mirarnos a nosotros. La misma existencia de Daya o de otras organizaciones, dispensarios, muestra que hay un avance desde cuando iniciamos esto en el 2004, donde te ibas preso 3 años por fumarte un pito en una plaza. Aún así, creo que debemos avanzar y estamos en deuda como sociedad civil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es imprescindible la cohesión social para poder partir en esto. Y lamento ser majadero, ya lo he nombrado en todas mis intervenciones previas, incluso en los discursos en la marcha. Pero creo que es imposible que sigamos avanzando si no se genera un trabajo mancomunado de todas las organizaciones sociales y también personas de la sociedad civil. No vamos a poder avanzar mientras que no se genere no quiero hacer guiño a ningún grupo, pacto político, pero tenemos que hacer un frente amplio que tenga un mínimo común acuerdo que nos permita avanzar en el cumplimiento de ciertas barreras o que al menos cada uno de nosotros tengamos un piso mínimo a la hora de poder exigir nuestras demandas, ¿ya? Eso es lo que está un poco extinto y creo que es el llamado principal que debemos generar como actores de la sociedad civil o de organizaciones sociales para el resto de la ciudadanía, activarnos, cohesionarnos y, bueno, generar las condiciones políticas para que esto pueda seguir avanzando. Como sociedad civil lo que nos toca, y voy a hablar de como sociedad civil dentro de las organizaciones sociales, es primero aumentar la temperatura política. ¿Ya? Con una marcha al año no basta. Tampoco creo que ese sea el único método. O sea, las marchas siguen creciendo año a año y eso no ha significado de que el tema haya cambiado de manera significativa. Por tanto, creo que es importante seguir impulsando los procesos reflexivos dentro de la misma sociedad civil para poder generar las bases de un proceso regulatorio amable con la ciudadanía. Se reitera mucho esto de que queremos que el proceso regulatorio sea amable, no queremos que entre los grandes poderes económicos, pero nosotros todavía seguimos discutiendo quién es el que sale adelante en la foto y con batallas de egos menores que terminan entrampándonos y terminan simplemente haciendo que la contra siga ganando. Y hoy día, por eso partí felicitando que esto se esté realizando hoy en día, porque la contra nos está ganando. Empezó
con hechos aislados, con tonteritas tibias por aquí y por allá, pero si vamos juntando todos, recomiendo la última cáñamo, el mapa del poder, ahí uno se queda estupefacto de ver de que cada uno de estos pequeños esfuerzos que ha hecho la Contra ha sentido un efecto brutal, no tan solo en la ciudadanía, sino en los medios de comunicación. Vemos que hace 2 años atrás salían los programas mostrando las bondades del cannabis medicinal y hoy día, en menos de una semana, salieron 3 especiales en 3 canales distintos preguntándose si era tan beneficiosa el cannabis como se expuso años anteriores. Entonces, todos esos pequeños avances que han hecho, lo han hecho porque nosotros lo hemos permitido. Y creo que el rol de la sociedad civil hoy día está en estar mucho más atenta, mucho alerta y mucho más reaccionaria en eso. ¿Ya? Creo que de la mesa soy el que me toca la parte más de calle y por tanto me toca un poquito la parte más reaccionaria. Y creo que debemos volver a la vieja usanza de tomarnos calles, de tomarnos edificios institucionales y empezar a meter bulla y empezar a hacer lo que sea necesario para cortar este avance, porque si no nos van a atropellar. ¿Ok? Y dentro de eso, nosotros malentendemos mal el rol de los políticos actualmente, principalmente de la Cámara de Diputados y Senadores, debido a que siempre lo hemos considerado que están en la contra, que son las personas que están haciendo ahí todo mal contra nosotros y vamos, nosotros somos los que permitimos que ellos estén ahí. Por tanto, disculpen, el lobby político no tiene que pasar simplemente por personas que están de cuello y corbata y que se van a tomar cafés de 5 lucas. El lobby político tiene que ser mandar mail, estar atento al lugar que vayan, hacerles funa, increparlos, molestarlos. Nosotros creemos que debemos estar presentes en cada una de sus actividades porque debemos mostrar nuestro descontento. Y afortunadamente estos espacios siguen sucediendo, pero lamentablemente seguimos convenciendo a las personas que ya están convencidas. Todas las personas que estamos acá sabemos perfectamente cuál es el problema. Entonces seguir enumerando cuáles son los problemas entre nosotros mismos no nos va a permitir avanzar. Tenemos que salir a la calle, mirarlos a la cara y decirle a esas personas, y hablo de nuestros diputados y senadores, que ellos son los que tienen la última palabra finalmente, nos guste o no, un Estado representativo es así. Entonces creo que no debemos abandonar esa línea, debemos quitarnos el asco, debemos quitarnos el miedo de exigirles lo que nosotros creemos que es justo y perder ese discursillo estúpido de ay no los vamos a votar, le importa una corneta, si ellos tienen más plata siempre van a ganar. Lo que nosotros tenemos que hacer es exigirles y que tengan susto de nosotros. Nosotros somos la ciudadanía, somos mucho más que ellos. Bueno, y las conclusiones finales, porque no quiero pasarme, quizá ya me pasé, es que el cambio de paradigma tiene que venir, bueno, quiero ser majadero, pero es realmente importante. Tenemos que unirnos. El cambio de paradigma solo va a venir con nosotros, ¿ya? Si nosotros queremos, va a suceder. Porque, lo queramos o no, ellos están trabajando, no nos van a venir a pedir permiso si pueden poner un cultivo de 45 millones de dólares y pasarnos por encima y matar a Daya comprándose los medios de comunicación. Ellos tienen la plata, nos van a pasar por encima si queremos. Por tanto, o nos ponemos de acuerdo, nos cohesionamos y generamos un conjunto disculpen, se me va... Y no fumaba. Acciones. Gracias, Ana María. Si no nos juntamos y hacemos un conjunto de acciones o tenemos un discurso mínimo que nos ayuda a sentirnos que somos todos un gran equipo y que vamos avanzando, nos van a pasar por encima. Entonces creo que el rol de la sociedad civil hoy día está no solo estar activo y alerta, sino que también está mirar al lado, escucharnos y avanzar, avanzar, avanzar. Muchas gracias. Marihuana libre, cultiva tus derechos. Muchas gracias, Nico Espinosa. Gran aporte. Y la verdad es que como reflexión final también decir que efectivamente quizá esta normalización que tanto se ha nombrado nos ha jugado en contra, porque ha hecho que muchos se acomoden en su pequeño espacio de seguridad y piensen que ya no es necesario seguir luchando. Y la verdad es que no, es más necesario que nunca. Así que el llamado, lo acojo, es activarse. Yo creo que hemos aquí tenido una visión panorámica de la importancia crucial que tiene la sociedad civil en definir cómo se va, porque
El cannabis va a seguir avanzando, sí o sí, se va a legalizar sí o sí, pero ¿de qué manera? ¿Para beneficio de quiénes? Esa es la gran pregunta hoy día, y ahí la sociedad civil organizada tiene que ocupar el espacio que merece y tiene que apropiarse de ese espacio, y concuerdo plenamente. O nos unimos y nos ponemos un plan de trabajo con una carta Gantt, con objetivos precisos, o realmente aquí tenemos que entender que los poderes fácticos prohibicionistas se han articulado, se han ordenado. Yo a mí no me duda que están trabajando incluso con una agencia de comunicación que coordina todas estas acciones que están realizando. Y si no somos capaces nosotros de superar esa organización y activarnos y mostrar que somos más, sí es verdad que nos van a pasar por encima, pero no lo vamos a permitir. Agradecemos a esta mesa y le entregamos sus diplomas. Nuria le va a hacer entrego sus diplomas a cada uno. Gracias. Me tocó diploma también. Gracias. Muchas gracias.